Se meten en los huecos de las piezas de plástico según esas indicaciones que os he dado y después se aprietan los tornillos que van en ese paso. Todos los pasos van marcados en el manual indicando el número de bolsa con tornillos a usar y el número de pieza, así que ya sabéis que todas las piezas tienen un nombre etiquetado y todas las bolsas también. Así es como quedaría la base montada. Las ruedas de perfil hay veces que la arandela del centro viene algo desviada. Con una llave pequeña se puede poner en su posición, es algo completamente normal. Para ponerlas en la araña de la cama hay dos tipos de orificios, unos más estrechos donde van sin la tuerca excéntrica y los más anchos donde sí van las excéntricas. Para poner los primeros usamos un tornillo, la rueda, separador grande, separador pequeño. Se mete todo esto en uno de los agujeros más estrechos de un lado de la araña de la cama, se pone una arandela y por último el tornillo que lo sujeta todo. En esta impresora han puesto tornillos normales con arandela. Hubiese preferido tornillos autoblocantes, pero así también funciona. Ahora vamos a los agujeros grandes, donde sí van las tuercas excéntricas. Primero el tornillo. Rueda de perfil. Bueno, aquí veis que también tiene esta rueda la arandela central que separa los dos rodamientos un poco movida de su posición. Igual que antes, con la llave la recolocamos. Y vamos por tornillo, rueda, ahora el espaciador corto. Y la tuerca excéntrica, que la enseño más de cerca. Tiene el centro desplazado, así que al girarla dentro de su posición logramos acercarla o alejarla del perfil, pudiendo así corregir la presión que hace la propia rueda contra el carril del perfil. Ahora la ponemos en el agujero de la araña. Y ponemos igual que en las otras, la arandela y la tuerca. Comprobar que giran bien es algo que hay que hacer si hemos apretado de más. Así es como quedarían todas las ruedas de perfil puestas en la araña. Después, en la base de la impresora, habrá que girar todas las excéntricas para dejarlas con la presión justa contra el perfil. Ahora ponemos los dos perfiles que sirven de carril a las ruedas de la araña de la cama. Estos perfiles se ponen con el agujero que tiene para los tornillos más ancho hacia arriba. Allí encajan las cabezas de los tornillos, se ponen pegados al perfil de aluminio y se usan tornillos y tuercas de perfil. Lo mejor es poner todos los tornillos y todas las tuercas de perfil. En este caso solo os muestro cómo hacerlo y como recomendación os digo que cuando apretáis los tornillos haced presión en el perfil contra la pieza de plástico para que quede alineado tanto al poner los tornillos en la parte delantera como al ponerlos en la parte trasera. Así es como quedarían puestos. Aquí yo aflojé los tornillos de las ruedas para facilitarme el meter la araña en los perfiles de la base. Después se vuelven a apretar y ya se giran las excéntricas para dejarlo todo perfecto. El final de carrera de ahí lo ponemos en su posición, pero no apretamos mucho el tornillo. Ahora hay que medir la posición exacta. Medimos 30 milímetros desde el filo de la pieza de plástico hasta el filo de la base del final de carrera. Ahora ya sí se puede apretar el tornillo que lo fija. Y comprobamos que la rueda hace buen contacto con el final de carrera. La correa de ahí la pasamos por el recorrido y sujetamos los extremos en la base de la araña de la cama usando 2 o 3 bridas. En este caso no hay tensor, así que el ajuste depende de cómo de tensada dejemos la correa cuando pongamos las bridas. No es difícil y en internet hay tensores de correa para quien quiera imprimir uno y ponérselo en esta impresora. Puesta la correa, verificamos que ha quedado tensa y que desliza correctamente. Colocar la cama caliente es fácil también, tornillo en cada agujero de la cama, muelle entre cada tornillo y la araña de la cama,
y tuerca niveladora debajo de la araña, así con todas las esquinas. Para colocar la caja de la electrónica se usan Ls metálicas, son dos parejas distintas. Fijaos bien en el vídeo de cuál corresponde a cada lado y ponerlas en la caja con los tornillos de este paso. También se dejan los tornillos y tuercas de perfil puestas para el paso siguiente. Así deben de quedar las Ls con los tornillos y tuercas de perfil. En este paso es colocar la caja de la electrónica en su posición y apretar los tornillos con tuerca de perfil que pusimos en el paso anterior. Así es como debe de quedar colocada la caja en la base de la impresora. En estos próximos pasos se conecta la cama a la electrónica, así que metemos el cable de la cama caliente y del termistor de la cama por este agujero de la caja. Abrimos la caja quitando los tornillos que tiene debajo. Enchufamos el termistor en el conector de la placa. Aflojamos los tornillos de los conectores del MOSFET, ponemos los cables de la cama y apretamos de nuevo. Da igual la posición en la que los pongáis, la cama es una resistencia que no tiene polaridad. Lo mismo da poner uno que el otro o a la inversa. El ventilador de la electrónica tiene dos tornillos, los quitamos y los usaremos ahora. En la fuente de alimentación hay dos espacios libres, un positivo y un negativo. Conectamos el cable rojo positivo en el más y el cable negro negativo en el menos de la fuente de alimentación. No os confundáis, aquí sí que hay polaridad. Estos dos agujeros cerca del termistor que hemos conectado antes son para fijar el ventilador de la placa. Desde el otro lado los metéis y con el ventilador en su sitio los apretáis. Es un poco incómodo, según la postura que cojas, pero nada del otro mundo, es apretar dos tornillos. Así quedará el ventilador encima de la electrónica. Usad bridas para organizar el cableado. Volvemos a cerrar la caja de la electrónica con los tornillos que quitamos antes. Ahora que tenemos la impresora del revés, es buen momento para poner las gomas en las patas. Que esté limpia la pata es fundamental para que peguen bien. Yo, después de pegarlas, las recorto y pongo goma en toda la superficie. Unir la parte superior con la base es de los últimos pasos que quedan y es sencillo. Se pone la parte superior en la parte inferior y por debajo se introducen los tornillos que apretaremos para dejarlas unidas. Lo mejor es acercarse al filo de la mesa y por debajo meterlos y apretarlos. La impresora es pesada y se hace incómodo otra manera de hacerlo. Después de esto preparamos las Ts metálicas con tornillos y tuercas de perfil para reforzar cada uno de los perfiles que acabamos de unir. Se ponen las Ts en su posición y se aprietan los tornillos en un lado y en el otro. Para poner el LCD hay que abrir la caja, se quitan los tornillos y dentro se conectan los cables nombrados como EXP1 y EXP2 en su conector que también está identificado con esos nombres. En el vídeo no me di cuenta y la carcasa del LCD tiene 3 tornillos que se fijan al perfil de la base. Uno se me pasó, está dentro de la caja y la cerré antes de ponerlo. Después, más tarde, lo puse. Los otros dos sí son accesibles con la tapa de la caja del LCD puesta y estos fueron los que apreté en el vídeo, pero recordad que antes de cerrar la tapa del LCD hay un tornillo con tuerca de perfil dentro que hay que fijar. El portabobinas va separado en 2 piezas, se unen con 2 tornillos correspondientes a este paso. Luego se fija en el lateral de la impresora con tornillos y tuercas de perfil, justo debajo de la ubicación del extrusor. No lo acerquéis mucho y revisad que no moleste en el movimiento de la impresora ni al poner una bobina. Ya solo nos quedan algunas conexiones. El primer motor de Z,
el primer final de carrera de uno de los motores de Z, el motor del EGI, el final de carrera de I, el segundo motor de Z y el segundo final de carrera del otro motor de Z. Después están las dos mangueras de cables unificadas en dos conectores que son de tamaño distinto y se conectan en la caja de la electrónica. Y lo último es poner el imán a la base de la cama y después la superficie de impresión. La cama que esté lo más limpia posible, es lo único que os puedo decir en este paso. Lo demás es un poco de tacto a la hora de pegarlo y que quede derecho y sin burbujas. Aquí si os pasa igual que a mí, que os llega la pieza del ventilador de capa más grande de lo que debería y toca la cama antes que el nozzle, os dejo en la descripción del vídeo el STL de un fusor de aire que funciona muy bien, pero supongo que lo solucionarán. Ya los he puesto en conocimiento de esto y me dijeron que lo revisarían en todas, así que les daremos un voto de confianza por el momento. En el firmware hay alguna cosa que he cambiado con respecto al que ellos instalan en la impresora. En primer lugar, el que yo os dejo en la descripción del vídeo es la última versión de Marlin 2.0.9.3 Bugfix, en español y con la protección térmica activada. No sé por qué aún a día de hoy hay empresas que desactivan esta opción, pero bueno, lo tenéis arreglado en la descripción. También os recuerdo que desactivé la nivelación con el piezoeléctrico, ya que al poner el calcetín de silicona en el bloque de aluminio del V6 me es imposible acoplar este tipo de sensor. En este firmware nuevo dejo lo mismo, pero para hacerlo manualmente, ya os lo dije antes. Y también el que quiera que le ponga un VeloTouch si lo prefiere. Yo de hecho estoy trabajando en un soporte para poner en esta impresora. Cuando lo tenga listo lo pondré en la descripción del vídeo también, y el firmware preparado para el VeloTouch con una descripción de cómo hacer el cableado y el conexionado. En las pruebas de impresión de esta máquina he usado alguna sobra de filamento que tenía y también unos que no había probado antes. Estos filamentos nuevos son los de GTS 3D. Lo más atractivo de estos filamentos, y que supongo que os llamará fuertemente la atención, es que tiene unos precios de risa si los comparamos con el resto de filamentos del mercado. Además de tener también una amplia gama de colores, tienen diferentes opciones de compra. Aquí, cuanto más compres, más baratos te salen los filamentos. Tienen packs desde 3 bobinas, con el envío siempre incluido en cualquiera de los packs que elijas. El pack más ventajoso, que es el de 20 kilos de filamento, en el que cada kilo sale a 8,99 €, una pasada de precio, incluyendo el envío, pero yo he comprado la opción de 10 kilos. Así que en próximos vídeos iremos viendo diferentes colores de esta marca para que veáis la variedad que he elegido. En este vídeo las pruebas que hago con estos filamentos de GTS 3D los marco en pantalla con su logo, así os es más fácil identificarlos. También dejo claro que nadie me ha regalado nada, que los pruebo porque quiero y porque me parece realmente interesante compartir unos precios tan buenos con vosotros, que sois unos buenos fundidores. Así que a partir de este vídeo veremos qué tal se comportan los colores que he elegido. Ya os adelanto que los dos colores que he usado han dado muy buen resultado y que recomiendo estos filamentos a cualquiera que no se quiera dejar medio sueldo en comprar filamento. Y esto es todo. A partir de aquí veis por vosotros mismos los resultados de las pruebas de impresión de esta Ideaformer Pro. Los resultados son buenos y podéis verlo por vosotros mismos. La impresora es entretenida de montar, no va lo bien preparada que debería, ya que el firmware podría estar más actualizado, pero eso ya lo tenéis con el que os dejo. También la protección térmica, que la tenía desactivada, y eso habría que darle un tironcito de orejas, y el fallo del fusor de aire del ventilador de capa que a mí me llegó. No sé si a más gente, pero dejo uno probado y que funciona muy bien sin problema alguno.
También no olvidemos lo del sensor de nivelado piezoeléctrico, que si vas a poner un calcetín de silicona como yo al bloque del V6, queda inutilizado. Pero para mí esto no es nada problemático, siempre he preferido hacer la nivelación por el método manual. Y también os he comentado que estoy haciendo un soporte para el BL Touch y dejaré el firmware y el STL del soporte cuando lo tenga en la descripción del vídeo. Por lo demás, es una impresora que no hace ruido, imprime muy bien y no está nada mal de precio con el volumen de impresión que tiene. Si eres nuevo y no tienes ya una impresora, quizás no te la recomiende por si te viene con el fusor de aire como a mí, pero me dijeron que esto se arreglaría. Así que toma tú mismo la decisión. Las impresiones son muy buenas, el extrusor Titan funciona muy bien, el V6 que incluyen es bueno y todas las herramientas y repuestos que han incluido hacen un kit muy completo. Tampoco olvidemos los 2 kilos de pla que incluyen, así que creo que para muchos sí que puede ser una opción de compra. Espero que este vídeo os haya entretenido un rato, que os sirva de ayuda y que si os ha gustado le deis a like, lo compartáis y por supuesto que os suscribáis si no lo estáis. Con esto me despido, un saludo a todos y gracias por ver el vídeo.